Buenos días, encantada de estar aquí. Muchísimas gracias a toda la Academia por hacer esto posible, al Gobierno de Cantabria, por el trabajo y el esfuerzo. Para mí hoy es un día que señalaré en mi calendario de mi vida, porque para mí es un placer, un honor y una alegría inmensa estar aquí junto a Luis Pascual. Buenos días, Luis. Buenos días. Y sobre todo, pues bueno, ese hilo que tenemos los que nos denominamos humildemente lorquianos, que se nos mete dentro del duende y no lo podemos evitar, ¿no? Vamos a hablar de Federico, vamos a hablar de ti, de tu obra, de tu trayectoria esa inmensa, porque he de decir que para mí Luis es el mejor director que yo he conocido nunca, es verdad, es mi sentimiento y es lo que yo he sentido. Te admiro profundamente y creo que, bueno, voy a darle paso a que él hable, a que él nos cuente, porque lo que necesitamos, como bien ha dicho nuestra presidenta Cayetana, es aprender. La comunicación es fundamental en el teatro y esa comunicación es la que vamos a intentar en estos diálogos, Luis, que tú nos transmitas tu sabiduría, tu conocimiento y tu trayectoria. Madre mía, bueno. Nada, bueno. Ahí te lo pongo fácil, ¿no? Vamos para allá. Te lo pongo facilísimo. Para mí también es un honor que este curso lleve el nombre de Santiago Ontañón, ese cántabro de pro, ¿no? que siempre nos hemos sentido muy orgullosos aquí en Cantabria y orgullosas de esa figura. Y los que somos amantes de la generación del 27 de Federico García Lorca, pues muchísimo más. Entonces también el recuerdo a Santiago Ontañón, ¿vale? Y Lorca otra vez, Luis. Lorca otra vez, sí. Es una constante en tu vida, Lorca. ¿Cómo lo encuentras, Luis? ¿Cómo surge en ti? Bueno, mi madre es de Cabo de Gata. Yo soy charnego, lo que se llama en Cataluña charnego, hijo de un catalán más catalán que las montañas de Montserrat. Y mi madre más de Cabo de Gata no se puede ser, digamos, soy una mezcla. Y mi madre de pequeños, a mi hermana y a mí, nos cantaba canciones de Federico, sin saberlo ella ni nosotros. No sé si tiene algo que ver, porque mi hermana es pediatra. No sé si tiene una relación directa, pero en cualquier caso, mi primer contacto con Federico, sin saberlo, eran las canciones que él había ido recogiendo y que había musicado. Y bueno, algo queda. Siempre queda algo de los Cuatro Muleros. Luego, todo empezó con Zorrilla. Empezó mi amor al verso por Zorrilla, porque íbamos todos los años a ver el Don Juan Tenorio, cuando se hacía el día 1 de noviembre. Después me regalaron un libro de poemas de Zorrilla y a continuación vino uno de Lorca. Con Lorca ocurre un poco lo que dijo ese poeta americano, cuyo nombre a estas horas no me puede salir ni buscándolo en Google, que dijo: este hombre, ¿cómo sabe lo que me pasa a mí? Y es un poco eso. A Federico le pasan las cosas que le pasan a todo el mundo. Se enamora, se desenamora, se apasiona por un libro, por un compositor, toca al compositor. Le pasan muchas cosas que nos pasan a nosotros. Tiene sueño, tiene vergüenza, tiene miedo, se esconde, luego se enseña. Pero él lo sabe decir. La única diferencia es que él lo sabe decir. Entonces, cuando uno se encuentra que uno no sabe explicar lo que le pasa a uno, pero está contado, tan bien contado en un texto, se producen eso de las afinidades selectivas y se produce la pasión por alguien que uno tiene la impresión, y quiero recalcar muy bien, tener la impresión de que lo entiende y de que lo conoce. No es así. Yo me he inventado un Federico, como cada uno de nosotros nos hemos inventado un Federico a medida de nuestra sensibilidad y de nuestras posibilidades. Naturalmente me he leído
los libros que tocaban leerse. Para mí el mejor sobre Federico sigue siendo el de su hermano, a pesar de que está la gran biografía de Gibson. Hay muchos libros. Es curioso porque en la biblioteca de la Fundación García Lorca hay más libros sobre Federico que sobre su obra, porque uno empieza con su obra y termina con él, o sigue con él. No son diferenciables, aunque sí lo son, no son diferenciables obra y vida. Tienes la impresión de que es una obra, si nadie supiera con cuántos años, es decir, que Lorca murió con 38 años, nadie podría suponer que eso es un corpus literario no acabado. Parece terminado, parece de alguien que haya vivido toda una vida. Pasó, además, no hay un Lorca, hay muchos Lorcas. Esa es la verdad. Lorca es como Picasso. Si alguien no supiera que detrás de un cuadro de la época azul y al lado está el Guernica, si alguien no supiera que eran del mismo autor, probablemente lo supondría. Con Lorca pasa lo mismo. Vamos desde de Doña Rosita la Soltera al público, del teatro para títeres a los sonetos del amor oscuro, o a sus cartas, que son una obra en sí misma. Una fuente en sí misma, sí. Una fuente de conocimiento. Y luego yo hice ese juego absurdo, pero que hacen todos los niños, que todos los niños se buscan un amigo imaginario. Yo, como ya he dicho, tengo una hermana a la que quiero mucho, pero yo hubiera querido tener un hermano. Debe ser una cosa familiar. Mi tío, yo me llamo Luis porque mi tío se llamaba Luis, murió a los 17 años en la batalla del Ebro, en la última gran batalla de la Guerra Civil Española. A los 17 años, repito, y además con muy mala suerte, él se incorporó, a los 10 días lo mataron y a las pocas semanas terminó la guerra. Y siempre ha faltado, yo notaba en mi padre, en un momento de silencio en que de eso no se hablaba, yo no oía hablar de mi tío Luis hasta que tenía 9 años, notaba que a él le faltaba la presencia de su hermano mayor, que era su guía. Y a lo mejor se me pegó por eso. Yo decidí que uno puede ser amigo o hermano de los muertos o de los vivos, mientras ellos no se quejen. Y yo decidí que Federico era mi hermano postizo. A partir de aquí empecé a leerlo. Me sentí más atraído por lo que en su momento llamamos el otro Lorca, es decir, el Lorca. No me atrevía ni a montar Bodas de Sangre, ni a montar La Casa de Bernarda Alba, ni Yerma, desde luego. Eso es el intocable para ti, como ¿verdad? Por Víctor García. La vi por Víctor García, Fabián Puigcerver y Núria Espert. Eso ya no se toca, porque eso no se puede, no lo puede uno borrar de la memoria. Esa no podré. Hay otras, El Rey Lear, El Jardín de los Cerezos, es decir, muchas cosas de las cuales he visto espectáculos muy importantes. Esa y El sueño de una noche de verano, que vi a los 17 años, montado por Peter Brook, son dos cosas a las que yo no me atrevo ni a abrir. Y luego yo, cuando era director del Centro Dramático, me pareció, ante el desacuerdo de la mayoría de colaboradores y políticos, que deberíamos dedicar un año entero a Federico García Lorca. Eso de entrada no fue muy bien acogido. Después sí, como siempre, no, pero si la gente ya está harta, pero ¿cómo va a estar harta de Lorca? Etcétera, etcétera. Y más en aquella época, ¿verdad, Luis? Y más en aquella época, donde de repente el diálogo del amargo era un gran desconocido, donde las piezas cortas eran profundamente desconocidas. Y allí empecé. En realidad no empecé ahí. En realidad empecé con Alfredo Alcón. Tuve la suerte de tener a Alfredo Alcón allí para hacer un recital que se llamó Los Caminos de Federico, que es un recorrido por su poesía, por su teatro, un recorrido emocional, para conocerle mejor.
Luego tuve la suerte de ser amigo de su hermana, que me contaba montañas de cosas que yo deseaba saber. Y luego me puse a hacer Lorca. ¿Cómo? No lo sé. ¿Cómo fue ese momento de decidir hacer El Público? Porque para mí El Público, yo era una reciente estudiante, recién llegada a Madrid, en la RESAD, y ya sentía cosas con Lorca. Y cuando de repente yo entré en ese teatro, y todavía tengo en mi retina clavada ese azul inmenso, yo entré en un trance. Para mí fue un viaje, un trance. Revolucionó mi visión, mi vida. Yo salí de allí enloquecida, porque de repente había visto a Federico García Lorca como jamás yo hubiera imaginado, y creo que nadie hubiera imaginado. Entonces, ¿cómo fue esa creación? ¿Cómo surgió en ti? Bueno, yo he tenido una inmensa suerte en mi vida. No hay ningún director que yo conozca que le hayan llegado 2 Shakespeare nuevos, que nunca se han hecho, inéditos, o 2 Chekhov. A mí me llegó El Público y me llegó La Comedia sin título, las dos que no se habían hecho. No lo sé, El Público es una locura. El público uno no sabe si debe hacerlo o no. Y luego cuando resulta que uno lo hace y es un éxito, uno no sabe si eso está bien o no. Porque el público es un viaje, el público es una aventura, es meterse los dedos hacia adentro y vomitar todo lo que a uno le sale, todas sus miedos, sus angustias, su gran amor y su desprecio absoluto por las formas teatrales. Federico intentaba encontrar una forma cada vez distinta para explicar lo que quería. Una cosa es El Público y otra es Doña Rosita la Soltera. Federico en eso es muy parecido a Pedro Almodóvar. Los personajes de los hombres no le interesan nada. Todos hemos visto películas de Pedro Almodóvar y nos acordamos más de los 20 segundos de una telefonista que se ha traído el tupper de su madre con unos pimientos que de Bardem o de Echanove ha trabajado con todos los grandes y no le salen. A Federico tampoco le salían. Víctor es un papel malo, Juan es peor que Víctor aún. Leonardo se salva porque va a caballo y tiene mucha pasión, pero en general Lorca lo que hace es explicarse a través de las mujeres. Sí. A través de las mujeres porque las mujeres tocan el cielo con la mano y tienen toma de tierra. Es decir, no hay nada mejor para expresar la tragedia. Y se expresó a través de muchas mujeres. Yo creo que el paradigma, el gran monólogo de Federico García Lorca, donde habla él, es el monólogo del tercer acto de Doña Rosita la Soltera, donde termina diciendo: ¿y por qué estoy yo hablando todo esto? Ni siquiera sabe por qué lo está diciendo, y lo está diciendo a través de las palabras de Rosita. Le empiezan a salir los hombres cuando empieza a encontrar su alter ego. El director de La Comedia sin título, el autor del Público, cuando intenta explicarse a sí mismo, es decir, cuando se pone como materia viva en el altar para el sacrificio. El Público lo pude comentar con sus amigos que quedaban vivos en la residencia, con Martínez Nadal, con su familia, poco, porque lo primero que me dijo Isabel García Lorca, le dije: Isabel, quiero hacer El Público, y me dijo: tú verás. O sea, eso es lo que me dijo. Con El Público yo tuve además la inmensa suerte de tener un reparto extraordinario. Ahora, cuando se habla de un reparto grande, se habla de 7 personas, de 9.
en el público éramos 32. Pero era un momento en que los ministerios, en lugar de 32, decías voy a poner 34, estaban más contentos. Era una paradoja y casi imposible de entender ahora. El público lo retrasé, lo anuncié un año, lo retrasé, lo anuncié otro año, lo retrasé. Luego nos pusimos a trabajar con Alfredo un mes para ver si entendíamos algo, hasta que llegamos a la conclusión de que el público no se entiende con esto. Hay una parte, tal vez, pero el público se entiende con todo el resto del cuerpo. El público son destellos, informaciones que te van, imágenes que te van llegando, te van conmoviendo. Mi trabajo era conmover a la compañía, a veces sin saber por qué, porque hay cosas que uno cree saber por qué, porque se las imagina, otras que están en el universo de Lorca antes de llegar al público, pero que uno no las puede entender, y otras que no se entienden. Es decir, que uno ante el misterio hay que pararse. Y yo recuerdo un actor, Juan Miralles, diciéndome, ¿y si pruebo a decirlo nada más? Porque lo que digo no lo sé, pero a lo mejor diciéndolo se produce algo. Eso ocurre con los grandes autores, ¿no? Uno dice to be or not to be y algo le pasa. O uno dice verde que te quiero verde, que no se sabe lo que quiere decir. Intenten ustedes traducirlo, no se entiende, pero parece que se entiende, parece que uno se llena de esas palabras y esas palabras de repente adquieren un sentido. Y con Lorca pasa un poco lo mismo en el público, como pasa en Poeta en Nueva York. Uno se tiene que dejar llevar por la imagen e intentar hacer llegar esa imagen al público, al espectador. El público está lleno de claves, de misterios, que si uno no entiende, pues tampoco pasa nada. Tampoco pasa nada. Y luego lo hicimos, tuvimos la suerte de ensayar 15 días en el Teatro Estudio de Milán, en el Piccolo, que se había estrenado hacía muy poco. Y ensayamos 3 meses. Y se produjo el milagro. A salta de mata, no a salta de mata tampoco, pero quiero decir que de repente Julieta tenía que hacer la Ángela Molina y un día vino y me dijo, Luis, solo hay un motivo por el cual no podré hacer el público, estoy embarazada. Dije, no, Julieta embarazada, no puede francamente ser. No podía ser. Y luego se presentó una chica ¿Sabes que esa anécdota a una prueba? corría por todos los jóvenes que frecuentábamos el teatro en aquella época? Es verdad. Yo salía de recibir un premio y delante de mí se puso una chica y me dijo, hola, tú eres Luis Pascual, sí. Te quiero decir que yo soy Julieta. Digo, dice, pero la Julieta del público. Pues nada, encantado. Pero me tendría que hacer una prueba. Digo, ya, pero es que yo he llamado y no me contestan. Es que lo típico de un teatro nacional. Le dije, pues quedamos mañana a las 5. Pues mañana a las 5. Vino, era Julieta, la chica no se equivocaba. Yo le dije, mira, de momento te voy a dar el arlequín blanco, luego ya veremos. A las 48 horas ya era Julieta, ya no era el arlequín blanco. Y eso sucedió. Sucedió. Estamos hablando de Marucci León, de la gran Marucci León. De Marucci León, exactamente. Sucedió otra cosa, que es que nos íbamos a Milán, faltaban 72 horas y yo no tenía el Pastor Bobo. No tenía el Pastor Bobo, que era esencial, y no lo tenía y no me salía y no lo encontraba. Y estaba en la cafetería María Guerrero hablando de ese problema y alguien me preguntó, ¿cómo tendría que ser el Pastor Bobo? Y yo le dije, pues como ese que está apoyado en la barra si fuera actor. Era Juan Echanove. Y entonces, pues, hola, tú cantas, sí, yo canto en la ducha, pero bueno, puedo intentarlo, pues, ¿te gustaría hacer Pastor Bobo? Pues sí, pues te vienes a Milán pasado mañana, pues ya está. Y esa noche, además, con Fabiá, decidimos el figurín.
del pastor bobo, el traje. No teníamos pastor bobo, no sabíamos cómo vestirlo. Empezamos a buscar, él quería dormir, yo estaba desvelado pensando en el pastor bobo, y de repente Fabián, con muy mala hostia, porque tenía mucho sueño, se sentó en la cama y dijo: ¿de qué quieres que le vista? ¿De lagarterana? Nos quedamos mirando, nos echamos a reír y dijimos: pues de lagarterana. Dije: pues ya está, a dormir. A dormir. Así se fue haciendo, fue un iba a decir un proceso de verdad, pero uno lo intenta siempre, ¿no? Lo más difícil yo creo que era encontrar la temperatura con la que ensayar, porque tenías la impresión de que a 36,5 eso no salía, de que tenías que provocarte casi una fiebre para poder estar en la misma fiebre en que estaba Federico. El público, si uno va al original, uno de los que se ha conservado, el único, en realidad está escrita muy deprisa, no es y Comedia sin título también, es un poco como el Roberto Usuco de Coltés, está escrito muy deprisa, con pocas tachaduras. Lorca corregía mucho, lo sabemos. No, un vómito. El público, en el caso del público, no corrigió mucho. Y luego, naturalmente, nunca la vio representada. La pudo leer ante el gran escándalo de los Morla Lynch, que fue la casa donde la leyó, y allí se quedó perdida, no perdida. Luego las obras de Lorca las prohibió el franquismo, luego se empezó a hacer, la primera que se hizo fue en el Teatro Eslava, fue Yerma, dirigida por don Luis Escobar. Y luego ya me acostumbré y fui haciéndola. Primero empecé con Los Caminos de Federico, después El Diálogo del Amargo, después vino El Público, después vino Comedia sin título, y ya mucho más tarde vino una versión especial de Bodas de Sangre, hecho con un actor y una actriz, y luego Bernarda Alba. Luego ya me atreví a entrar en el Lorca más, digamos, tradicional o sí. Sí, es un viaje quizás un viaje como al revés. Como al revés. Sí, es quizá lo que a mí más me ha impresionado de tu carrera, ¿no? Cómo fue el viaje al revés de lo que, bueno, se hubiera podido esperar. Porque no me atrevía, y lo tenía muy fácil, ¿eh? Porque las mujeres de Bernarda hablan exactamente como mis 8 tías. Yo tengo 8 tías y 6 tíos de Cabo de Gata, y mi abuela y esas señoras hablaban así. No olvidemos que sale una extremada poesía de altísima calidad en Bernarda Alba. Pero lo bueno de Bernarda Alba es el subtítulo. El poeta intenta que esto sea un reportaje fotográfico, es decir, la realidad más absoluta, la realidad en blanco y negro. Luego la poesía le sale a pesar suyo. Te digo, lo tenía huevo porque tenía mis tías, es un mundo que yo podía conocer. Yo había pasado ese calor en Cabo de Gata cuando era pequeño. Fue más tarde, tocó más tarde, no sé, me atrajo más el Lorca más difícil, el Lorca más gamberro, el Lorca más imposible. Y luego te vas metiendo en él. Ya he dicho que había más libros sobre él que sobre su obra, porque de repente no lo puedes evitar, enlazas su vida, sus sentimientos, sus amores y sus sinsabores a partir de todo lo que él va escribiendo. No hay... Christopher Algo, que es el editor de la correspondencia de Lorca, dice que cada semana aparece algo, un dibujo, una nota, una dedicatoria, una carta. Cada semana aparece algo. En esa semana cientos de miles de ojos miran eso, y eso se sostiene siempre. Siempre. No hay una nota detrás de una factura de un restaurante
no hay una frase suelta que no la haya escrito para acordarse, que no se sostenga literariamente, porque es una traducción directa de sus sentimientos. En Lorca, yo diría que no hay distancia entre el oído y la mano. Ese es el gran secreto. Generalmente hay una distancia, que es esta. Bueno, en Lorca no lo hay. Lo mismo que se escucha es lo mismo que dice, lo mismo que dice es lo mismo que escribe. Agarrándose a una tradición y trayendo lo más nuevo. Era un gran lector de poesía francesa. Luis García Montero ha escrito un libro precioso sobre la biblioteca de Lorca, donde podemos ver lo que él leía. Es decir, yo tal vez porque tenía un rechazo, medio rechazo al mundo del flamenco. Y hubo un momento en que se empezó a hacer Lorca, cuando se empezó a autorizar, en que para estupor del propio Federico salía siempre 2 guitarras y un guardia civil. Decías, ¿pero qué hace este hombre? ¿Pero qué hace este hombre aquí? ¿Qué hace este guardia civil aquí metido? ¿Y por qué todo tiene que ser con guitarra, no? Perdona que te corte, ahí quería un poco también quizá llegar, ¿no? Esa frase de él que decía, no hagáis lorquismo. Sí. Que para mí fue esa revolución, ¿no? Esa imagen de Lorca que tú muy bien estás describiendo, ¿no? Del Lorca popular, del Lorca folclórico, del Lorca identificado siempre con los ritmos andaluces, etc. Y de repente tú dices, no. Pero por eso, porque no hay un Lorca solo, porque hay el Lorca que procede de una etnia que él amaba enormemente, que era el gitano, los gitanos, el flamenco. No olvidemos que en el año 22, o sea, ahora decimos tranquilamente, en el año 22 Manuel de Falla y Lorca hicieron el primer festival de cante flamenco encima de un escenario, y qué vientos contentos. Eso era una barbaridad en ese momento. Eso era ganarse la enemistad de toda la burguesía granadina, de las autoridades granadinas, porque es más, porque eso ya lo hemos hecho, por lo menos yo lo he visto, con lo cual tampoco es ninguna novedad, es coger a 10 heroinómanos y meternos encima del escenario. Es decir, hagan ustedes. Los flamencos, con todo su arte, estaban acostumbrados a entrar por la puerta de la cocina, tocar un poco para los señoritos en el patio, luego tomar un vaso de vino en la puerta de la cocina y largarse. Nunca se habían subido a un escenario donde se subía una concertista que cantaba Mozart o que cantaba Beethoven, o un pianista. Eso fue de una profunda revolución. Pero luego él fue adoptando, yo diría que de forma musical. Lorca escribe su primer poema muy tarde, lo escribió a los 19 años. Antes lo que quería ser era músico, su formación era absolutamente musical. Pero luego le van entrando las músicas, y es imposible escribir El poeta en Nueva York sin haber entendido el jazz. Es imposible. De repente le cambian las estructuras armónicas, le cambia absolutamente todo. Y él, que era un cachondo, y se fue a Estados Unidos a pasar una depresión y a aprender inglés, ni aprendió inglés. Supongo que la depresión sí se le pasó porque descubrió otra comunidad que le gustaba más que comer con los dedos, que eran los negros, y su música, y se ponía a improvisar de repente con los negros, es decir, se entendía perfectamente, sabiendo una cosa que dijo Alberti y que han dicho muchos, y es que cuando Federico entraba en una habitación era como si se encendieran 10 focos, y cuando se sentaba al piano era como si se encendieran 50 focos. Es decir, era un imán. ¿Y no tienes la impresión que ese foco no se ha apagado nunca? Que es un muerto no muerto, que siempre está ahí encendido. Por suerte para nosotros no se ha apagado. Por suerte para nosotros no se ha apagado. Era
era capaz de concitar todas las simpatías, de meterse a la gente en el bolsillo. Era muy gamberro, era muy vividor. Era un niño de casa bien, eso tampoco hay que olvidarlo. Las primeras ediciones no le cuestan sudores y lágrimas, sino que se las paga don Federico, su padre. Era guapo, era simpático. ¿Qué más se puede pedir? Cuando tú entras en una tienda y eres guapo y eres simpático y hablas de esa manera, te atienden mejor, no hay nada que hacer. Algo te da la vida, ¿no? Y él tenía eso, capaz de... Luego, como el Guadiana, era capaz de desaparecer, cosa que nos pasa a todos y a algunos les pasa más. Era capaz de desaparecer y no aparecer durante 3 días, 4 días, 5 días. Cuando entras en el negro. Porque... Y nadie sabía dónde estaba y nadie le buscaba, además. No hacía falta, pero luego cuando aparecía con una cantidad de poesía, con una cantidad de teatro, que compartía con sus amigos, que leía, con esa voz que nos tenemos que imaginar porque no la sabemos. Es curioso que en el Instituto de la Palabra existen las voces de todos. Está Neruda, está Alberti, están todos. Cernuda. Él no. Él le citaron a las 4 de la tarde, fue a las 4 menos 5, porque le daba malfario. Lo de dejar la voz grabada le daba malfario. Y entonces, cuando empezó la campana de las 4 de la tarde, la primera campana dijo: está cerrado, me voy. Y se fue y no dejó nada, ¿no? de esa voz un poco abaritonada, esa voz que era capaz de hacer todos los personajes y que te transmitía todo. Pero yo creo que porque no había distancia y porque en el centro está el corazón y no podía escribir algo que no saliera de su sangre, que no saliera de como dice en Bodas, de su manera de vivir. Como dice en Bodas, cuando las cosas llegan a los centros ya no hay que las arranque, ¿no? Pues, ese centro donde él quería arrancar, ¿no? Ese centro que estaba ahí, educado por una corte de criadas que le dieron material para muchas funciones, educado por su madre, que era una persona sabia. No hay más que leer la correspondencia que él tiene con su madre, que es una correspondencia deliciosa, donde la madre le dijo qué confianza debía tener la madre con el hijo y el hijo con la madre. No, qué confianza, qué entendimiento, que la madre le dice: tu padre se ha ido, no recuerdo dónde, creo que a Jaén. Tu padre se ha ido a Jaén una semana, que ya sabes bien que le va estupendamente echar una cana al aire de vez en cuando. Y eso se lo dice la madre al hijo, y el hijo le contesta que le mande 100 pesetas para comprarse unos zapatos. Todo es como sabido, como que nos pasa a todos, pero él tiene eso. La luz. Eso que uno tiene y que si se tiene, se tiene, y si no, pues mala suerte. Y en todos estos espectáculos los actores siempre han sido fundamentales, ¿no? En actuar Lorca hay que actuar de tripa, ¿no? De corazón. Actuar Lorca hay que actuar con el corazón, con el vientre. Con lo que se tenga aquí abajo, con las entrañas, y también con la cabeza. Porque Lorca tiene una trampa para el actor español. El actor español es un actor al que le cuesta llegar a una emoción. Cuando llega a una emoción está tan contento que la hace perdurable. Entonces, de repente, esa emoción dura 10 líneas, 12. Y yo siempre digo, si a la tercera línea os continuáis con la misma emoción, hay que desconfiar. Hay que desconfiar inmediatamente, porque eso, Lorca, como Goldoni, como Chekhov, como Beckett, como Shakespeare, como muy pocos, lo que hace es
plantear en el escenario una metáfora de la vida. Se sabe que eso no es la vida, es una metáfora de la vida. Y entonces, en la vida, dos personas pueden estar haciendo el amor con ganas, con deseo, con amor, con pasión, con técnica, que de todo se necesita un poco, y no hay nadie que en un momento de estar haciendo el amor apasionadamente no haya dicho: ¿dónde coño habré dejado yo el coche aparcado? O mañana tengo que ir a la tintorería porque si no, pasado mañana salgo de viaje. Y no estás traicionando a nadie. No estás... Es la vida. La vida es así. Quiero decir, yo estoy aquí hablando con vosotros y allí en el fondo, en la puerta, hay dos figuras velazqueñas de las meninas a contraluz que están en la puerta, que deben de ser Sandra y Eduardo, por lo que... pero están allí, yo no puedo dejar de verlas y decir: mira, las meninas, los de la puerta del fondo. Y no estoy ni pensando otra cosa, ni traicionándoos a vosotros, no, la vida es eso, la vida se rompe a cada momento. Si ahora hacemos un silencio absoluto, todos oiremos el aire acondicionado y mientras tanto nadie lo estaba escuchando. Y eso es lo que hace Lorca. A la tercera línea y media ya se va por otro sitio y hay que cambiar la emoción. Es una putada, pero es una putada porque uno quisiera hacer durar eso durante todo el monólogo de Doña Rosita la soltera, pero no es verdad. Pasa por distintas emociones, igual que él mismo rompe las metáforas, se las rompe él mismo cuando se pone demasiado azucarado, para entendernos, ¿no? En la escena de Pámpanos y Cascabeles del público hay ese diálogo: si yo fuera una nube, tú serías una sábana blanca, si yo fuera... que es magnífico, a punto del chantilly, a punto de la nata azucarada. Y él mismo, en lugar de cambiar la frase, pone espectador desde la sala, bravo, y lo pone en coña. Es decir, el otro se está riendo de lo azucarado que es eso. Y dices: madre mía, tú mismo te andas destrozando y destruyendo a cada momento, ¿no? Esa frase de Yerma: una cosa es querer con la cabeza y la otra es que el cuerpo, maldito sea el cuerpo, no nos responda. Si no dijera maldito sea el cuerpo, no sería de Lorca. Pero él tiene que romperse su propia metáfora y decir: maldito sea el cuerpo, y después no nos responda. Hemos empezado diciendo los actores. Los actores son... Es que los actores es lo único. Decía don José Tamayo que tener el reparto adecuado es tener la mitad de la función. Estoy de acuerdo. Y yo he tenido muy buenos actores y solo con eso se puede hacer, porque los directores... No sé, quiero decir... A mí una señora me preguntó una vez: ¿ustedes los directores qué hacen? ¿Ponen los horarios? Y le dije: pues sí, señora, en realidad se trata de eso y después ponerse de acuerdo, ¿no? Los directores lo único que hacemos es mover la energía que circula por el escenario, provocarla y pues como los buenos partidos de fútbol brasileños, ¿no? Que se van pasando la pelota unos a otros y eso es lo que a uno le interesa. Pues los directores lo que hacemos es eso. Después, un actor, sí, en parte son nuestra materia, pero tampoco terminan de ser nuestra materia, porque el alma de una persona es inasible y el alma de un actor también. Yo recuerdo ensayando con la Sardá, Bernarda Alba, y le dije: Rosa, ¿qué te pasa? Dice: mira, que esta mañana me han sacado 2 muelas y me duele un zapato. Ya, vale. Entonces tienes razón para hacer una poncia tan desabrida en este momento. Es decir, que nunca tampoco acabas de saber lo que un actor está pensando por dentro, ¿no? Es como un bote de pintura
hay una pintura dentro, no sabemos de qué el color, y el director dice, no, un poco más blanco, esas cosas que decimos los directores, o un poco más, y añadimos blanco, pero no sabemos el color que hay dentro. Dentro puede haber azul o gris o rojo, no, eso no lo sabemos, a veces acertamos, a veces no. Y luego tenemos esa desfachatez hay muchas maneras de dirigir, tantos como personas, ¿no? Pero esa desfachatez de apropiarnos de alguna manera del autor para respirar su respiración. Esa es una manera de explicar muy catalana. Yo aprendí en el Instituto del Teatro, en el primer año del Instituto del Teatro, teníamos una profesora que no nos dejaba hacer ni una escena de teatro en todo un año, nunca. Solo nos hacía leer poesía. Y decía, el día que sepáis decir bien un soneto, el monólogo del Hamlet os va a parecer una tontería. Pero tenéis que saber decir bien un soneto. Entonces, a través del aprendizaje de la poesía, luego uno llegaba al teatro y le daba un fondo que necesitaba, porque cada palabra en la poesía, si tú sacas una palabra, se cae el poema. Y si tú tomas el teatro de Federico de esa manera, no harás poemía, harás poesía. No le pondrás tu respiración, cogerás tú la suya. Y entonces se la pegas a los demás, y en el público lo que ocurrió es eso, teníamos todos la misma respiración y la misma temperatura, la misma fiebre. Íbamos todos hacia el mismo sitio, hacia donde no se sabía o no se supo hasta los últimos días. Yo creo, Luis, que a lo mejor es momento pues para también dar oportunidad a los que nos acompañan en esta conversación. Yo estaría aquí todo el día contigo, no me cansaría nunca, estaría aquí... Esto no cansa también. Es que es un placer estar aquí. Yo, me podría estar aquí, ya te digo, días y días hablando sobre todo de mi gran amor teatral, que es Federico García Lorca. Pero bueno, yo creo que también puede ser interesante, o creo que están seguramente todos aquí deseosos de preguntar, ¿no? De tener este lujo de tener aquí a Luis Pascual y poderle preguntar in situ, pues lo que queráis. Entonces, bueno, yo doy la palabra, si hay alguien que quiera empezar, siempre romper el hielo. Ah, pues mira, estupendo. Mira. Hola. Hola. Yo le quería preguntar sobre Lorca, porque bueno, a mí me gusta mucho, si hay algún otro artista que llegue tanto a la gente como él. Escritor, quieres decir. Bueno, en general, pero sí. Si hablamos del siglo XX español, yo creo que no. Yo creo que no. Lorca es una cota muy alta en poesía, en teatro. Y además, Lorca dejó, junto con Chekhov, dejó los más grandes, y la tragedia griega, los más grandes personajes de mujer de la historia del teatro. Primero porque lo sentía así, y segundo porque tenía más actrices a disposición que actores. Es decir, no existía el equivalente de Margarita Xirgu en actor, si no a lo mejor hubiera escrito otra cosa, pero no existía ni Margarita Xirgu, ni Carmen Carbonell, ni toda esa compañía. Luego hay una cosa que, excepto en Beckett, tanto en Shakespeare, en Goldoni, en Chekhov, se nota, y es que es un teatro escrito para una compañía. Eso siempre se nota en bien. Cuando hay una estructura de compañía y hay una primera actriz y hay una actriz característica, que es lo que él hace en muchas de sus obras, es porque tenía ese material a disposición. Había, ¿qué le vamos a hacer? Más buenas actrices que
que actores en ese momento. Eso hace que todo se imbrique, ¿no? Hay un momento del cine americano de los años 60 en que los directores, los actores, el método de interpretación, el método revelado, el blanco y negro, las sales, todo coincide y de repente surge una época extraordinaria de cine americano. Pues ahí todo coincidió, su interés por la cultura, la barraca, el gobierno de la República, su enorme libertad de todo tipo. Ya pueden haber hipótesis. No se sabe por qué le mataron. Sí, le mataron porque uno que ha escrito El grito hacia Roma, la Iglesia Católica no puede, no digo que la Iglesia Católica apretara el gatillo, pero la Iglesia Católica no puede permitir que eso se difunda. Uno que dice que el Papa tiene que coger la lepra en el año 30 y pico, ¿qué le vamos a hacer? Le mataron por provocador, le mataron por popular, le mataron por maricón, le mataron por tantísimas cosas. Por envidia. Y luego, por envidia, sí, aunque decía Fernán Gómez que dijo en una entrevista, le preguntaron, parece que el gran defecto de los españoles es la envidia, ¿no? Y dijo Fernán Gómez, no, es la ignorancia. De la ignorancia sale la envidia, pero el gran pecado de los españoles es la ignorancia, ¿no? Le mataron también por ignorancia. Y yo siempre pienso, cuando me preguntan a qué fue a Granada, porque no hubo ser humano que no le dijera que no fuera, todos, él mismo se decía, no tengo que ir. Yo creo que fue a Granada a morir, visto en el universo, en la historia de los astros. Él, como Mozart, como Coltés, como tanta gente que no llegó a los 40, como Cristo, es de esa gente que a los 30 y pico hacen como un cometa, una explosión de luz, que luego eso se va, pero queda la estela porque nos ha llegado hasta ahora. Lo peor es ponerse el lorquiano, sí. Volviendo a la práctica. Lo peor es ponerse el lorquiano. Está lleno de trampas. Está lleno de trampas porque leído parece que todo está lleno de matices que muchas veces los actores españoles son, digo, en general bastante gritones, que es una cosa que con Lorca hay que temperar. Hay que medir mucho, porque Lorca no es el arrebato, hay un momento de arrebato, pero tanto arrebato fatiga. No hay que ponerse lorquiano, hay que coger ese autor como si fuera otro, como si no supiéramos que hubiera sabido tocar la guitarra, como si no supiéramos que le gustaban los gitanos, como si no supiéramos nada. Y a partir de ahí es mucho más fácil no ponerse en el mal sentido lorquiano de la palabra, porque lorquiano es siempre, uno busca el duende, bueno, el duende... Deja ver si viene, ¿no? El duende si está, pues que me pille trabajando, como decía Picasso de la inspiración, ¿no? Se sabe. Al terminar un pase de tu espectáculo de noviembre a noviembre, cuando se terminó el pase, sí que dijiste, falta el duende. Claro. Creo que hay... Esa, ¿cómo canto una ciudad de noviembre, que es una conferencia que hizo García Lorca sobre el folclore popular en Granada, todo un año las canciones que se iban cantando. Eso me lo puso Isabel García Lorca en las manos, después de un estupendo desayuno. Llevé a su casa a desayunar y me dijo, tienes que hacer esto. Y dije, bueno, esto ¿cómo se hace? Bueno, si se hace, pues Echanove se aprendió el texto, la pianola se aprendió las canciones, él hacía ver que tocaba y lo parecía, cantaba muy bien, estaba
ligeramente a contraluz, tú no le veías muy bien, era un ser de luz que no acababas de ver del todo. Y hicimos un primer pase. Entonces, hicimos el pase y Juan me dijo, ¿qué? Dije, pues le falta algo. Yo creo que no dije eso, él me lo atribuye. Si lo dije, estaba loco. Le dije, le falta duende. Que no puede decir, le falta... No, era un señor de Valladolid haciendo una conferencia sobre Granada. Sí, en la... ¿Cuántas veces ensayando Lorca no hemos dicho, vamos a probarlo en andaluz, a ver si sale? Porque en la primera escena de Bodas de Sangre, la madre que se está quejando, la navaja, ojalá, no, el chico, el hijo, le dice, vamos a otro asunto. Vamos a otro asunto, con acento de Valladolid, es una frase para un notario. Es una frase que uno no le dice a su madre de ninguna manera. El chico lo que dice es, vamos a otro asunto. Y vamos a otro asunto quiere decir un poco de amor por la persona por la que se le está diciendo. Vamos a procurar que eso no nos haga daño, vamos a dejarlo. Pero no quiere decir vamos a otro asunto, capítulo 3, porque si no, estamos jodidos. Y entonces de repente le faltaba esa música que él tenía poco, porque los andaluces de Casabuena, para ellos es un honor no tener acento andaluz. De hecho, hay unos cuadernos donde Lorca va a hacer pruebas a Andalucía para actores y pone demasiado acento andaluz. Ustedes saben que la aristocracia andaluza habla inglés, los Osborne hablan inglés en su casa. Luego está la que no quiere tener acento y luego, es verdad, es absolutamente verdad. Y luego están los que tienen acento. Lorca no tenía el acento, pero tenía la música andaluza. Y vamos a otro asunto, está muy claro. No es vamos a otro asunto. Y lo mismo le pasa con todo, ¿no? A veces uno dice, eso en andaluz, déjalo ya. Déjalo ya no es déjalo ya. Porque da miedo, déjalo ya. ¿No? Es otra cosa, y le faltaba esa música. Y entonces nos inventamos una música, porque andaluces hay muchos. Yo una vez a un actor, cuando yo empezaba, le dije, el camarero debería ser andaluz. Y me dijo, ¿andaluz de dónde? De Cádiz, de Jaén, de Córdoba, de Málaga. Yo te puedo hacer hasta 7. Pues nos inventamos una melodía andaluza que estaba debajo. Pues, como la melodía que... La melodía, nadie puede dejar de oír eso. Es una realidad más potente que la nuestra. Y entonces nos inventamos eso, y ahí, de ese ser que no tenía cara, que era una sombra, nació eso, que es la música parecida a la que él debía tener cuando hizo la conferencia en el Hotel Granada por primera vez. Y se transformó. Y se transformó. Como un acento transforma. Se transformó, sí, pero porque nosotros somos un país muy desgraciado. Sí. Entre otros motivos. Nosotros no valoramos nuestros acentos, que es una cosa... Una riqueza. Es un sacrilegio. Quiero decir, James Bond, el escocés, el primero, Sean Connery, gracias. Una de las mayores gracias de Sean Connery interpretando a James Bond es que lo hacen Scottish, lo hacen escocés, y eso le da un algo. Los actores anglosajones, los ingleses y también los americanos, dicen, uy, a este le voy a hacer de Gales, o a este le voy a hacer de un barrio extremo de Londres. Bueno, ustedes saben que la habla inglesa es la que codifica el extracto social. Sin una obra como Pigmalión no se entiende. Y entonces eso les da ya la mitad del personaje.
Yo es una cosa que yo he utilizado mucho en teatro, siempre con tiento, porque claro, los asturianos y los gallegos tienen que hacer de serenos. Si no, no vale. La pizpireta, la criadita pizpireta tiene que ser andaluza, porque si no, no tiene gracia. Dices, no, pero también la duquesa puede ser andaluza. Pero algo nos pasa que no nos hemos acostumbrado a eso, y eso es perder una riqueza muy grande. Y en el caso de García Lorca, que sin duda escribía en castellano, pero tiene detrás un retro andaluz que es fundamental. Pero lo mismo le pasa a Valle. Valle lo leemos en vallesoletano, que es lo peor que se puede hacer. O sea, yo no entendí Valle hasta que me lo leyó un gallego. Y yo me meaba de la risa. Dije, me dijo, es que en gallego casi todo es con retranca. Como os lo toméis al pie de la letra, claro, tomado al pie de la letra es de una intensidad que a la página y media dices, no puedo más, ya no puedo más con esa intensidad. Y no, porque entre medio se cuela la ironía, entre medio se cuela el humor, entre medio se cuela la retranca, todo eso que tienen los gallegos, eso que no sabes si suben o bajan, A un pueblo que inventa un chiste, como un paisano le dice a otro paisano gallego, dice, ¿tú sabes que hay un cierto Einstein que ha inventado una teoría que dice que todo es relativo? ¿A ti qué te parece? Y el otro contesta, yo creo que depende. Pues Valle no se puede leer de primera mano, como no se puede leer Lorca de primera mano. Son gente muy enraizados en su tierra, no se entiende. Aunque Lorca pudiera hacer excelsos poemas en gallego, sí. pero lo que dijo, equivocándose Borges, porque Borges se debió quedar solo con la apariencia. Cuando conocí a Federico dijo, es un andaluz profesional. Pero yo creo que se quedó solo con la apariencia y no llegó al fondo las pocas horas que se vieron en Buenos Aires. ¿Alguna otra pregunta? Buenos días. Buenos días. Hola, Luis. Gracias por tu arte y por todo lo que nos has dado, no solamente sobre Federico, sino por tantas otras cosas que ha llevado a la escena. Y justamente de la escena quería preguntarte, porque las poéticas de Lorca y de tantos otros autores hay que pasarla por ahí. Y esa poética, y tienes tú escrito sobre lo que dijo Peter Brook justamente cuando menciona la escenografía de Yerma, que la escenografía de Yerma es un antes y un después, ¿no? Sí. Y cuando ya también, y vimos el público, y creo que casi que he visto todo lo que tú has montado, se necesita desde el arte de la dirección también imaginar esa poética escénica para que cierre el círculo de la palabra, del hecho teatral, ¿no? ¿Cómo ha ido? Porque recuerdo, lo último que creo que vi tuyo fue allí en el TNC, Bernarda Alba, y que me fascinó. Para mí ha sido la que mejor he captado como la Bernarda del libro hecha poética en escena, ¿no? Con Nuria y Sardá. Entonces, ¿cómo se ha ido creando ese lenguaje que está en el que acaba la obra y después estamos los espectadores, claro, para recepcionarla? La verdad es que no lo sé. Primero, hay un acto de fe que no necesito hacer, que es creerme lo que tengo delante. No se me ocurre dudar ni un segundo de que eso lo dice ese personaje en ese momento porque lo cree o porque lo necesita. Luego yo intento no hacerme trampas al solitario. Hacerse trampas al solitario es lo peor que le puede pasar a un director, porque tú acabas creyendo lo que estás haciendo, y sí, te lo tienes que creer intensamente, y al mismo tiempo estar muy lejos, representar al espectador, tener una objetividad
muy grande, tienes que tener la cabeza muy fría y el corazón muy caliente. Pero sobre todo fiándome de lo que tengo delante y no intentando nunca decir yo creo que. Yo no creo en nada. Yo creo en lo que tengo delante. Yo no le quiero poner lo que me parece a mí que es, sino que salga de. Hay que dejar que las cosas salgan a flote. No hay que tirarlas porque se rompen. Uno no dices que voy a hacer una Bernarda feminista. Dices, pues allá tú. No lo sé, se puede hacer de todo. Luego, además, como ahora han terminado los derechos de autor y ya no hay que cotizar el 10%, pues entonces ahí Lorcas a patadas. Pero se trata de no hacerse trampa al solitario, de no hacerle decir algo que él no dice simplemente por el hecho de que tú estás convencido, de que tú quieres decirlo. Y dices, mi vida no le importa a nadie. No, es una tendencia además que llega con el teatro contemporáneo. De repente es más la presencia de un actor y sus vivencias son más importantes que las de Yago. Y tú dices, ¿pero a ti quién te ha dicho que tu vida es más importante que la de Yago? Vamos a ver. Yo voy al teatro y pago para ver lo que sea, lo que me echen, pero tu vida con 10 minutos está contada. No me jodas. Claro, Lorca te sitúa aquí, tienes que ponerte aquí para decir esas frases y que suenen normal. Yo intento en todos los autores, de todas maneras, cuando uno hace Beckett también, intento no hacerme trampas y no ponerle algo que yo pienso que dice, sino intentar que él saque lo que dice él, lo que quiere decirme a través del tiempo. Luego ya la estética cambia, los espectadores cambian, da igual. Y además Lorca permite hacerlo porque tiene una gran libertad. Bodas de sangre tiene un principio, unas escenas que van todas en una dirección, luego hay una boda que todo el mundo hace flamenca y que él, en realidad el ritmo de la boda está sacada de una partita, creo que es la 622 de Bach, que él escuchó durante un verano entero en la huerta de San Vicente, hasta que harta la familia, ya no podía más del tiqui 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 todo el día de la partita de Bach, le escondieron el disco porque es sobre el cual él había hecho la estructura. Y sin embargo luego se va y todo el mundo dice, es que es imposible, es que es cuando salen los pescadores y sale la muerte. Bueno, el sueño en una noche de verano también pasa y nadie se queja. Salen unos de Atenas y luego salen unos, un Puck y la reina de las hadas y la otra. Y tampoco es tan raro. No, hay que cambiar de registro. De repente se pone shakespeariano, de repente eso está introducido por la luna. Estamos en el reino de la luna y el reino de la muerte. Luego hay que hacerlo. Claro que hay que hacerlo, pero si uno no se pone muy lorquiano, intenta respirar con él, eso sale. O llega a salir, más o menos. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Yo vuelvo otra vez al duende, Luis, que estabais hablando antes, ¿no? A mí el otro día leyendo recordaba una anécdota que él cuenta en el duende, de que la niña Los Peines, que estaba cantando, que cantábamos en un bar y que todo el mundo se estaba aburriendo porque cantaba perfecto, afinaba perfecto, y que de pronto alguien le dijo que estamos en París, y entonces ella bebió un trago de cazalla y a partir de ahí... ¿No echas de menos el cazalla en el teatro actual? Echo de más el ombliguismo. Sí, echo de más el que... subirse aquí es muy sagrado. Estos son otras reglas, es la otra cara del espejo. Y echo de
echo de menos la tradición, es decir, el aprendizaje con. Yo he aprendido... Carmen Carbonell, nadie sabe quién es. Carmen Carbonell formaba parte de una compañía que se llamaba Los Cuatro Ases, que eran 4 actores extraordinarios después de la guerra civil que iban haciendo repertorio. Ella empezó con la Xirgu y yo la primera cosa que hice fuera del llibre fue una fedra con Núria Espert. Teníamos dificultades para encontrar el ama, porque tenía que ser una mujer mayor, y se nos ocurrió Carmen Carbonell, con la que siempre habíamos hablado en castellano, pero que era de Barcelona, era catalana. Y el primer día de ensayo yo estaba cagao, naturalmente, porque estaba Fedra ya puesta en el sillón, empezó. A la 4ª frase dije, yo tendría que decirle que algo va mal, pero no me parece que nada vaya mal, ¿qué coño le voy a decir? Y Núria dijo, ay, por favor, que hay corriente de aire. Y siguió con Fedra. Y yo dije, bueno, yo me voy porque yo eso no lo puedo dominar. Lo pagó la pobre Carmen Carbonell. Carmen Carbonell, que tenía 81 años, hacía el Haya, salía y decía, Fedra, estás enferma, ¿por qué no entras dentro del palacio? Nada más. La versión era de Salvador Espriu, un poeta catalán, y yo le conté a Carmen Carbonell el Haya, la relación con Fedra, pero sobre todo que ella tenía que ser como un águila blanca en una playa griega, blanca, la escenografía eran 3 toneladas de arroz blanco, era una playa que tenía que sobrevolar como un águila sobre Fedra, guardándola. Vale, la mujer me escucha el rollo y entra, sale. Y esa cosa que hacemos los directores, que es legítima, pero que nadie se puede explicar, que es que sale uno y decimos no. Y alguien que está mirando dice, vamos a ver, no, ¿por qué? ¿Cómo lo sabe? ¿Qué ha pasado? Y finalmente es verdad, es no, está equivocada la entrada, o el actor la ha equivocado, o tú se la has dado equivocado, lo que sea. No, no, Carmen, mira. Y le volví a explicar el águila blanca, la playa, Espriu, el Mediterráneo, su puta madre, todo. Y al terminar me dijo, ya, ¿pero ella la quiere o no la quiere? Dije, sí, claro. Dice, pero ella está enfadada. Digo, sí, vale. Entró, salió y entró el águila blanca, el Mediterráneo, el águila, todo, entró todo. Desde aquel día yo no he vuelto a pegar ningún rollo, porque sé que no es verdad, que una cosa es para ponerlo en el programa, otra para hacer un coloquio y otra para ensayar. Entonces, con eso, con ella la quiere o no la quiere, pero ella está enfadada, salió toda la poética. ¿No? Y yo encuentro a faltar ese enganche. Antes había un personaje que se llamaba Meritorio y que empezaba en las compañías y que se pasaba las funciones entre cajas viendo cómo a Mari Carmen Prendes decía haces bien nene, una frase en el primer acto de Luis hasta debajo del almendro y la gente la aplaudía todos los días. Hay que saber mucho para venir una frase que diga, decía, tengo para el Inés, decía el chaval del cine. Y ella se daba la vuelta y le decía, haces bien, nene. Y la gente la aplaudía todos los días. Bueno, eso, el Meritorio, llegaba un momento que respiraba con la propia decir y decía, vale, lo voy a probar. No sé si va a salir, pero lo voy a probar, ¿no? Yo recuerdo los 2 meritorios de Luces de Bohemia que con Rodero estaban sorprendidos porque Rodero era un actor que el día que hacía una gracia y se la reían o que le aplaudían, al día siguiente echaba para atrás. No fueran a pensar que don José María Rodero se vendía barato por soberbia, pero lo hacía. Es decir, hace falta ese engranaje, somos una cadena hecha de anillas y hace falta que esas anillas se unan con la otra. Eso es lo que a mí me hace
mucha falta, ese aprendizaje de los propios actores, porque si no, eso lleva a pensar, a descubrir la sopa de ajo. Eso llega a pensar que uno descubre y dice, uy, me he emocionado y me he puesto a llorar. Dice, pues bueno, está bien, ya lo dice Stanislavski hace más de un siglo. Cariño, eso es lo que a mí me hace, me encuentro faltar en el teatro. Eso, porque eso te lleva a otra dimensión, a la dimensión de la poesía, que es lo que el teatro intenta encontrar cada vez. Si no, todo se queda, buenos días, todos muy naturales, voy a beber un vaso de agua, sí, no tengo sed. Y dices, esto ya lo he visto en mi casa esta mañana, deme usted algo más. Y eso solo se aprende de los demás. En España hay un grave problema que empieza en el colegio. Es decir, los ingleses estudian con Shakespeare. Cuando un inglés va con sus padres al teatro a ver Hamlet, no es la primera vez que se encuentra con Hamlet. Seguramente lo habrá leído, seguramente lo habrá interpretado, aunque haga el soldado tercero, haciendo prácticas en el colegio, porque se ha educado con eso. En Francia no hay niño de 10 años que no se sepa 3 monólogos de Racine y otro de Corneille, pobre criatura. Pero es así, lo estudian con los suyos, porque eso tiene una respiración de un país. En un alejandrino de 14 sílabas caben muchas cosas. En el verso blanco se puede decir lo que uno quiera. En nuestros octosílabos, nuestras décimas, nuestras octavas reales, que nos dan distintas maneras de expresión, cada vez hay algo escrito, dejado ahí dentro, hay como un tesoro que hay que rescatar. Y eso, cuando uno es pequeño y ve buen teatro, dices, vale, yo vi la Cleopatra de Glenda Jackson hace muchísimos años y dije, ya sé hasta dónde puede llegar Cleopatra. Pero si no lo he visto, si yo quiero ser pintor, puedo ir a ver las Meninas y puedo ver el Cristo de Velázquez y puedo ver el Guernica. Y dices, se puede llegar hasta aquí. No sé si voy a llegar, pero se puede llegar hasta aquí. Pero si tú en teatro no has visto hasta dónde se puede llegar, es muy difícil que después te acerques a eso. Y eso solo se puede comprobar en un compañero, en una compañera, que no quiere decir ni más lágrimas, ni más... no. Quiere decir verde, que te quiero verde, y que se produzca algo, aunque no sepamos lo que quiera decir. ¿Crees que se ha despojado la palabra arte de nuestra cotidianidad, de nuestra profesión? Y se habla demasiado de producto, de producción, y el arte ha pasado a otra, como empolvado a otro viejo discurso. Pero que ya no existe. Porque el teatro sigue siendo una de las bellas artes, lo que pasa es que no hay dinero. Empieza por la escuela, eso es un capital. Es decir, que esos niños ya se hayan encontrado con Shakespeare desde pequeños, eso es un capital muy grande. Yo iba a una escuela en época franquista que, a pesar de todo, los lunes por la mañana se leía un capítulo del Quijote, a pesar de todo. Bueno, yo cuando me encontré con el Quijote, yo ya sabía que no era un peñazo. Yo podía leerlo o no leerlo, pero yo ya sabía que no era un peñazo, porque ya me había reído con el Quijote. Pues eso es lo mismo. Ha desaparecido. Es curioso que hablemos o que vayáis a hablar de Santiago Ontañón, porque la escenografía ha desaparecido. La escenografía la llaman minimalismo, pero es mentira, es escasismo. Del verbo escasear, no hay nada más. Es una silla que además ya la pondrán en el teatro y 2 cosas más. Eso ha desaparecido. El público paga por algo más que por ver una silla y una señora con un chándal de H&M. Que sí, que luego está muy bien la silla y el chándal de H&M, que está muy bien, pero a veces se necesita otra cosa. Lo que no se puede prescindir es del actor, y el actor no puede prescindir de su pasado, no puede
claro, ninguno de vosotros de aquí, sí, César, Carmen tal vez, habrá visto a José Bódalo. Cuando uno ha visto a José Bódalo hacer el don Juan Manuel de Montenegro de Romance de Lobos, eso no se olvida. Eso no se olvida. Uno dice, se puede llegar hasta aquí, vale, vamos a ver lo que yo puedo, pero eso no se olvida. Carmen Carbonell tenía una vocecita así de pequeña y se la oía en la última sala del teatro de Frankfurt, que tenía 2000 localidades, por el simple hecho de que había aprendido a respirar y a impostar la voz a través de sus compañeros y a través de sus compañeras. Eso me hace mucha falta, porque eso lleva a la ignorancia de pensar que uno puede inventarlo todo. Eso les pasa a los americanos, ese final extraordinario del Padrino, con el otro intentando gritar y no poder. Pues eso lo inventó Helen Feigl haciendo Madre Coraje con Bertolt Brecht. ¿Lo sabía el otro? No lo sabía, no lo sé, probablemente lo sabía. Pero eso se puede hacer, claro que se puede hacer, pero si no lo has visto nunca, ¿no? Si nunca has visto a Sardá, a Nuria Esper, a las hijas, a Alfredo Alcón, es difícil, porque además aún tenemos la suerte. Alfredo lo aprendió con Margarita Xirgu, o sea que tenemos de alguna manera una escuela aún bastante directa de cómo se hacía, que no tiene nada que ver con lo que imaginábamos que se hacía. No hay más que coger la grabación de Margarita Xirgu del Romancero Gitano, y es un ejemplo de nitidez y de falta de retórica. Cuando se hizo el primer acto en homenaje a García Lorca, que se hizo en Salto, que es una ciudad que está en el mar entre Uruguay y Buenos Aires, fueron muchos actores argentinos y uruguayos a recitar a ese acto. La última fue Margarita Xirgu. Margarita Xirgu recitó El Cuchillito, el final de Bodas de Sangre, que vosotros sabéis que no estaba. El final terminaba diciendo, llora pero en la puerta. Y Margarita le dijo, así no se puede terminar, Federico, así es que nos van a correr a gorrazos. Hazme algo, escríbeme algo. Y Federico le escribió El Cuchillito. Bueno, subió Margarita Xirgu al pequeño escenario de Salto y unos pescadores que estaban por allí trabajando se pararon a escucharla, fueron y le dieron el pésame. Y le dieron el pésame. El Cuchillito, que es un poema no artificioso. Lo siguiente, que nadie puede dudar de que eso no es prosa, nadie puede dudar de que no es una frase directa. Fueron y le dieron el pésame. ¿Cómo lo voy a contar? Es que sí, tienen cada uno a su manera, ¿eh? No es lo mismo Meryl Streep y Jack Nicholson, pero cada uno a su manera. Hay que acercarse con fe, sabiendo que él te va a sostener, porque te sostiene siempre. Él abre muchas puertas. Yo lo he hecho en castellano, lo he hecho en Francia, lo he hecho en Italia, lo he hecho en muchos sitios. Y ese bálsamo va llegando. Se pierde mucho con la traducción cuando se hace en otro idioma, sin duda. Pero es como con Shakespeare, hay tanto que algo queda. ¿Y cómo al final te sorprende cuando traspasas nuestras fronteras y hacemos Federico García Lorca fuera de nuestro territorio? Es impresionante la reacción que provoca Federico en otros países. En Egipto es un poeta nacional. Yo fui a dar una conferencia a Alejandría sobre Federico y habían llegado antes, media hora antes ya los chicos,
Y empezamos a hablar y dije, yo propongo que no siga esto con una conferencia, sino con lo que estamos diciendo, lo que estamos hablando, porque era su poeta nacional. Y porque aún hay muchos países, ahora tenemos leyes, afortunadamente, que impiden pues una parte de la violencia de género, o que controla lo que ocurre después con la violencia de género. Hay países en que eso no existe. Bernarda es comprensible en Egipto, vamos, y en todo Extremo Oriente, y Bodas de Sangre. Digo, por suerte, nosotros... Pero siempre, lo mismo que decía para los actores, si a la tercera línea sigue la misma emoción, vamos a desconfiar. Si Federico está contando una cosa, vamos a desconfiar si en la cuarta línea no le da un matiz o no cambia de... que es lo que hace que la impresión de que lo que ocurre en el escenario sea vivo. Eso es lo... Siempre pongo el mismo ejemplo. Otelo estrangula a Desdémona. No hay ninguna duda. Es un caso de violencia de género, al señor se le tiene que juzgar y el señor tiene que ir a la cárcel. Se acabó. No hay duda alguna. ¿Qué ocurre? Que Shakespeare, después de la muerte, le escribe a Otelo seguramente el monólogo de amor más bello de la historia, para mí, del teatro, y sin duda del teatro shakespeariano. ¿Qué nos está diciendo? No que no tenga que meterle en la cárcel, no que no le tenga que... No, nos está diciendo que las cosas no son tan simples. Nos está diciendo que las cosas son seguramente algo más complejas. Y eso es lo que hace Lorca, constantemente. A la Sardá le costaba muchísimo decir lo de cuando van a quemar y a la pacarra. Exacto. Cuando le gusta carbón ardiendo en el centro de su pecado. Dice, yo esto cómo lo digo, pues esta tía es una facha, pero ¿cómo vas a decir eso? Pero esto no puede ser, yo no lo puedo decir nunca. Y dice, ya, pero estás haciendo la Poncia, querida. Y, sí, ya lo sé, pero vamos, hasta ahora todo lo que he dicho lo podía decir. Esto es que es... y si no está ese rompimiento, no hay, la Poncia es incompleta. Es una persona que después... no, es... Con los actores, y con eso me despido. Me despido. Voy a explicar la última anécdota, porque ha salido la Sardá. Porque el teatro, afortunadamente, es algo que uno no puede hacer en su casa. Yo no puedo teletrabajar. No sabría con qué hacerlo. La suerte del teatro es que nosotros no sabemos nada, o sabemos un trocito de la cosa, y se complementa con los demás. En el teatro todo se comparte, a veces se verbaliza y a veces no se verbaliza, pero las cosas se comparten a través del conocimiento que te dan los demás. Es un intercambio constante. Y yo quería hacer Bernarda con Nuria y Poncia con Rosa María Sardá. Nuria no quería, Rosa María Sardá tampoco. Empezamos bien. Nuria no quería porque la había dirigido en Londres, porque Glenda Jackson había tenido una concepción del personaje muy monolítica que a Nuria no le iba bien y que yo creía que no le iba bien a la función. Bernarda lo que hace es proteger una fachada que se está cayendo, y ella sabe que se está cayendo, pero la tiene que proteger. Y entonces Rosa y yo, que éramos muy amigos, me dijo, bueno, tú... ya que sé que quieres, tú quieres que esté mi energía por ahí, suelta, ya. Pero, ¿por qué quieres que yo haga la Poncia? Y le dije, mira, porque hay un misterio entre esas dos mujeres, un misterio que no se explica, yo no me lo explico. No puede ser que sea solo la Rafael Aparicio de la situación, es decir, que de repente ponga un chiste para que la gente se ría. No puede ser que Bernarda, que no se deja decir nada por nadie, se deje decir todo por la Poncia. No es posible. No es posible que no la eche a la calle al cabo de 24 horas. Y no es posible que la Poncia, que es una mujer orgullosa, no se vaya. Y dices, algo pasa, algo que yo no entiendo. A lo mejor lo entenderemos en los ensayos, pero yo no sé
porque es eso. En esa casa que no se puede decir nada, se lo dicen todo y no ocurre nada. Entonces me dijo la Sardá, otro día, de que fui a suplicarle, me dijo, bueno, no sé si lo voy a hacer, pero ya te digo yo lo que les pasa, son hermanas. Dije, ¿perdón? Dice, sí, son hermanas. Dice, bueno, a ver, lo dice la función, el padre es un putero. El padre habrá tenido una relación con una puta y habrá tenido una hija, de la cual no se sabe nada. Cuando esa hija ya ha crecido, ha tenido hijos y que ya están colocados, Bernarda debió pensar, mejor en casa que fuera, por si acaso, y se la metió en casa. Y por eso y de repente eso se explicaba. Me dijo, si quieres no se lo decimos ni a Nuria, no se lo vamos a decir, pero a mí me sirve para entender por qué estigo en esa casa, por qué cuido a esas niñas como si fueran mis hijas y por qué tengo ese temor y al mismo tiempo ese respeto y al mismo tiempo esa confianza tan enorme con Bernarda. Eso no hubiera salido si no hubiera habido una actriz de talento. Por eso se necesitan actores. Eso a un director no se le ocurre. O a lo mejor sí, a mí no se me hubiera ocurrido. Pues creo que se nos acaba el tiempo, es una pena, una lástima, porque seguro que todos los que estamos aquí seguiríamos preguntando y preguntando, porque es un privilegio, como he dicho antes. Pues muchísimas gracias, Luis. Pues gracias a vosotros. Ha sido un placer, de verdad, qué honor, qué placer tenerte aquí entre nosotros a estas horas intempestivas de la mañana. Hay que decirlo, que esto... Hora poco lorquiana. Esto para los teatreros es un poco, ¿verdad? Y muchísimas gracias a todos por vuestra escucha. Ha sido, la verdad, que he sentido también vuestro calor ahí sentados bueno, el calor, sí, ¿verdad? Es una metáfora también. Pero bueno, gracias que nos han quitado el aire. No, estamos bien, estamos muy bien. Sí. Estamos bueno, pues encantados. muchísimas No nos podemos gracias. quejar. Muchísimas gracias. Muchas gracias.